@elajo.com.mx y por Twitter en Recetario El Ajo y Facebook El Ajo. Continuamos. Ya estamos listos para sumergirnos en el sabor único de la conspiración. Dimas, sirve nuestro plato fuerte. Ya estamos de regreso aquí en El Ajo. Y estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro plato fuerte. Pero antes permítanme mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes que ya nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa número 1 del Ajo. Quiero mandar muchísimos saludos a Adri Sugar Free. También quiero mandar muchísimos saludos a Lorena Douglas, a Felicitas, a Raquel, a la güera más famosa y más querida de este Ajo, y nuestra amadísima Mara, también a Úrsula, Cecilia, Robertsinski, Javier, Dulce, Ismael, Roxana, Jimena, MC Swag, a Erraes, a Popstar, Natangulo, a María Luisa Ferdiñando, Strawberry, a Héctor, Adriel Mol, Montapati Pau, a Cefirus, Paco Mancilla, Fray Vicio, Epic King, a Rafa Mote, a Zero Waffen, a Easy Line, a Argelia 11, a Sara Fairfox, a Iki Full, a Long Baez, a Nacho Pop, a Mónica Luis y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se encuentran en el anonimato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero mandar muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan por evox.com o por la tienda de iTunes en la sección de podcast como El Ajo, y todos los que nos sintonizan a través de YouTube en el canal Recetario El Ajo. Queridos comensales, muchísimas gracias. Y nuestro blog, que esperemos ya pronto esté ya disponible, la página de elajo.com.mx, que se encontraba en mantenimiento. Esperemos ya no tarde en estar al aire nuestro portal oficial del programa. Mientras tanto, transmitimos desde la página de Blogspot, de Blog TV, queridos comensales. Pero bueno, ahora sí, vámonos con plato fuerte. Ya también por acá nuestra queridísima Strawberry nos dice: ya somos muchos en el chat. Sí, cuestión que nos da muchísimo gusto, mucho gusto. Situaciones extrañas que se van dando aquí dentro del dentro del Ajo los viernes. Anda muy tranquilo el chat, pero bueno, hay mucha participación, muchos comentarios por Ajo Mail. Bueno, interesante la situación del chat los viernes, pero bueno, así son estas cosas. Vámonos, mi estimado Pierre, ¿qué vamos a degustar aquí en la mesa número 1 del Ajo, por favor? Señor Gaviño, comensales del Ajo, para nuestro plato fuerte, dossier, Conspiración Vaticano, Papa Francisco, el interés de Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Bon appetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre, muchas gracias. Y bueno, pues sí, queridos comensales, vamos con esta conspiración, de lleno, con estos detalles que nos van poniendo los pelos de punta. Ya habíamos platicábamos el miércoles pasado en este mismo espacio, queridos comensales, platicábamos con todos y cada uno de ustedes justamente sobre la elección del Papa Francisco I, para muchos también que gustan catalogarlo de dicha manera, el Papa Francisco, la nueva figura de la Iglesia Católica, la nueva figura del Vaticano. Bueno, pues resulta que este papa también llegó con muchísima polémica. Sería el primer papa franciscano, sería el primer papa jesuita, sería el primer papa latinoamericano o americano, por dejarlo en el término más específico. El primer papa americano, el primer papa jesuita, un papa que viene a romper todos los cánones, viene a romper con las estructuras que ya se estaban presentando, pero al mismo tiempo esta polémica también se vería infiltrada con
con el hecho de que el Papa Francisco habría participado en su juventud, habría sido cómplice de la dictadura argentina, que ya nosotros llegamos a platicar en este mismo programa sobre los conflictos de la dictadura argentina. Llegamos a pasar algunos testimonios aquí en esta mesa número 1 del Ajo, llegamos a compartir algunos datos interesantes de la dictadura, y bueno, pues al parecer este Papa estaría involucrado. También se le ha dado relación, se le han encontrado algunos vínculos que ha tenido con la masonería, cuestión que también para muchos es una señal de peligro, una señal de bastante contradicción para una figura como es el Papa, y que esté del lado de estos grupos secretos, bueno, ya no secretos, pero estos grupos que mantuvieron un secretismo y que también llegaron a ser de los grandes enemigos de la Iglesia Católica durante alguna etapa de su proceso. Luego rápido con sus mensajes, permítanme, ya por aquí nos dice Héctor: el Papa Francisco no deja de hablar en italiano, después de todo es italiano y no argentino, después de varios días. Dice, ya no es Epic Strow, sino Peer. Curioso, el día que no podía registrarme me puso cada nick que vaya, ¿no? Comentándolo a nuestra queridísima Strawberry. También Héctor dice, la principal muestra del peligro es que en su país no lo quieren. También dice, en la semana me he topado con el comentario reiterado de ¿y por qué te importa si no eres católico? Dios y Manoé, mira nada más qué comentarios interesantes hay al respecto. Y bueno, Héctor también, Héctor nos dice, un amigo argentino me dijo que vendió a muchos de sus amigos. Bueno, hay muchos detalles. Argentina, digamos, se encuentra dividida, así como bien lo mencionas, mi estimado Héctor. Se encuentra dividida la población argentina, mucho por estos casos de la dictadura, muchos porque también lo reconocen como un sacerdote a pesar de las acciones que realizaron en su momento. Y ahorita también vamos a entrar en el debate con respecto al catolicismo y las dictaduras, porque no únicamente fue la dictadura argentina, también hemos visto de la mano a la Iglesia Católica con los nazis, hemos visto a la Iglesia Católica de la mano con la dictadura de Franco en España, hemos visto de la mano a las dictaduras del mundo, siempre de la mano con la Iglesia Católica. Creo que de las modernas sería que irían más hacia un lado socialista, como serían las propias de Fidel Castro y las propias de Hugo Chávez, que estarían un poco separadas. Y Fidel Castro estuvo también muy de la mano de la Iglesia Católica, no hay que olvidarlo. Ahí estaríamos hablando también de cuestiones interesantes. También por el otro lado, mi estimadísimo Héctor, queridos comensales, hablaríamos de un Papa Francisco actualmente, pero en su momento, cuando llevaba un título humano, por ponerlo en ese sentido, también sorprendía y generaba muchísima expectativa. Y sobre todo hay que hablar de la comunidad jesuita, argentina. No hay que dejarnos ir nada más por lo que se está soltando, también hay que especificar mucho una sociedad jesuita argentina y separarla, por ejemplo, de una sociedad jesuita estadounidense, mexicana, española, que son muy distintas a pesar de ser una misma orden. Entonces ahí estaríamos hablando que sobre todo la escuela jesuita, porque así hay que nombrarlo, como una escuela jesuita en la Argentina, es una escuela bastante humilde, bastante sencilla, muy liberalista, siempre en pro. También hay que es lo que llamó muchísimo la atención, era lo que generaba sobre todo a los católicos, que es ahí donde hay que hacer la diferencia, y qué bueno que lo marcaba nuestro estimadísimo Arraez, y sí hay que subrayarlo muchísimo. Por ejemplo, si no eres católico, pues no te metas, ¿no? Bueno, finalmente también la gente que realmente conoció al Papa Francisco, siendo sacerdote, siendo obispo, siendo cardenal, quienes conocieron a Francisco en una acción directa en el sacerdocio, en el obispado, en el cardenalismo, en sus actividades diarias,
que son los católicos que estuvieron de la mano, la gente de Villa Devoto que estuvo con él, la gente de los diversos barrios donde se encontró el Papa Francisco, justamente ahí hablaban de un hombre singular, hablaban de un hombre distinto a los demás sacerdotes, un hombre que en realidad estaba buscando el bienestar de la sociedad, y por eso también es muy importante hablar de una escuela jesuita en aquella época y en la actualidad en la Argentina, porque es ahí donde hay que subrayarlo, porque la escuela jesuita, con esta idea de la liberación, justamente buscaba apoyar a la sociedad, buscaba educar a la gente. Los jesuitas también buscaban justamente sobresaltar los barrios bajos, ¿no? Los barrios pobres, darles educación a toda esta gente. Los jesuitas se marcan mucho, muy al estilo de los franciscanos, por eso también la singularidad del nombre, de quizás sí no estar sin todas las riquezas, pero sí tener esas riquezas y compartirlas, no quedárselas, como podrían ser otras órdenes católicas que las estarían guardando mucho. De repente encontrábamos en diversos foros, ¿no?, esta relación con jesuitas y Opus Dei, a pesar de que en la ortodoxia del respeto de la religión católica podrían estar de la mano. Por ejemplo, encontramos jesuitas Opus Dei en México que sí son prácticamente la misma ideología, que es completamente ajena a la que encontraríamos en Sudamérica. El jesuita sudamericano y sobre todo el jesuita chileno y argentino es completamente distinto al jesuita que se encuentra más hacia el norte del país americano. Sería un jesuita más al estilo europeo, que estaría más enfocado a una liberación de la religión, de la creencia, a una liberación del conocimiento, y no tanto hacia una subyugación y el apoderamiento y las riquezas en una búsqueda completa. Me voy rápido con sus mensajes para que no se vayan quedando, ya hay bastante participación. Y bueno, ahorita también voy con lo del italiano. El italiano es la lengua oficial del Vaticano, mi estimadísimo Héctor. Todo sacerdote se le enseña italiano. No es tanto porque sea italiano, o sea, porque si nos vamos por eso, también todos los mexicanos somos españoles, ¿no? El 90% somos españoles, y los pocos grupos étnicos que quedan, que sí son de pura sangre y no se han mezclado con los mestizos, bueno, pues se podrían llamar mexicanos al 100%, ¿no? Entonces entraríamos ahí en realmente un debate sin sentido, mi estimadísimo Héctor. Bueno, me voy rápido. Héctor dice: ayer finalmente habló en español. También hay que buscar con qué medios llegó a hablar. Ahí sería el punto interesante. Capaz si llega un medio de habla hispana del castellano, bueno, probablemente hable con ellos en castellano y no necesariamente en italiano, pero la lengua oficial del Vaticano es el italiano, y el latín, por supuesto, ¿no? También como punto número 1 es el latín. El segundo idioma sería el italiano dentro de la Città Vaticana. También Héctor nos dice: la principal muestra de peligro es que en su país no lo quieren. Ahorita vamos a debatir mucho de eso. Reyes dice: en la semana me he topado, eso ya lo habíamos mencionado. Reyes también nos dice: posible idona, minchia, o non posso entender la geopolítica. Ahorita empezamos a discutir mucho también sobre los intereses de la geopolítica que podría representar Francisco, y de facho no lo bajan, pero paradójico, ¿no? Jesuita y facho, raro, ellos están progre. Ahorita vamos a discutir justamente también por qué la alianza, y no nada más de los jesuitas, la alianza de la Iglesia Católica en general durante la dictadura y en todas las dictaduras. Es que es importantísimo resaltar eso. Todas las dictaduras estuvieron de la mano con la Iglesia Católica y viceversa. ¿Esto por qué? Por mantener un poder. Esto estaríamos hablando de política vaticana, ya no hablando de una religión, sino estaríamos hablando de un Estado que tiene que mantenerse vivo. Y también las grandes guerras generadas también por el propio Vaticano. Hay que sobresaltar ese punto, que no justifica las acciones tampoco de Francisco, y sí al mismo tiempo. El resto también nos dice Cristina: ya luego haciendo las relaciones con el Papa, y como dicen antes de iniciar cada clase, San Ignacio de Loyola ora por nosotros. Por supuesto, muy interesante la historia de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es un personaje clave en la historia de la humanidad y de la religiosidad también. La letra con sangre entra,
nos pone, y dice, ma parlano capiscano italiano è facile, ma il latino è facile così. Dice, el entender, el hablar y el entender el italiano es fácil, más el latín no es tan fácil. Bueno, sí, depende. Si tuviste ya la escuela, por supuesto va a ser sencillo, pero hay mucha similitud, viene siendo la raíz de todo esto. Continúo con la temática, permíteme, mi estimado Dimas. Ahorita te damos la bienvenida, Jónimos. Quiero resaltar estos puntos importantes. Por supuesto, hubo una gran unión. Como digo, no justifica las acciones que están detrás, pero hubo una gran unión entre la iglesia, católica, las diversas órdenes, la jesuita entre ellas, y también la dictadura, muy, aunque parezca irónico, aunque parezca separado, decir el ejército junto a la iglesia. Bueno, hay muchos intereses, y sobre todo si estás hablando que la mayoría de las personas son católicas, por supuesto tú como ejército, como dictadura, tú como nuevo mandatario, y creo que incluso de manera muy burda y muy absurda lo mencionó Enrique Peña Nieto en su discurso cuando viajó a Roma para dar la bienvenida a Francisco I, al Papa Francisco. Bueno, justamente lo dice, o sea, México es un país de católicos, es importante, aunque sea un país y un gobierno laico, pues también es importante que la religión y su representante esté ahí de por medio, y además de que son un estado. El siguiente punto también a resaltar es, si tienes mucha gente a la cual necesitas manipular y necesitas controlar, ¿a dónde vas? Vas hacia su creencia, vas directamente hacia su fe, y más allá de una conspiración es una realidad, y lo hemos visto en distintas ocasiones. Las grandes guerras, ¿no? Las grandes guerras entre naciones, el Islam contra el catolicismo, ambos utilizan su figura, su deidad, la utilizan como el que les permite, como el que les da el permiso para avanzar, y pueden ser la nación que sea, pero si encuentran algún enemigo, siempre Dios va a estar con la mano encima de ellos. Es raro, y quizás es un fenómeno de la era moderna encontrar que la iglesia se encuentre en contra de las guerras, ¿no? Estaríamos hablando de que en realidad están en busca de lo que les puede beneficiar, y por supuesto viendo por su propia sobrevivencia. Estaríamos hablando de la historia de la iglesia, que se aliaba con los reyes, que era quien daba el poder, y buscaba también los acuerdos maritales entre naciones y reinados, y la iglesia estaba ahí de por medio. ¿Por qué? Porque esto le iba a permitir su supervivencia, y así lo vemos. Año 2013, la Iglesia Católica sigue siendo un estado político y sigue siendo una de las representantes más importantes del mundo. Lo que diga el Estado Vaticano va a ser noticia más allá de cualquier otra situación. Lo mismo sucede, grandes dictaduras, como digo, no olvidemos Franco en España, que fue más o menos a la par, también Pinochet en Chile, también la iglesia estaba de por medio, aunque hubo unos grupos revolucionarios, al igual que existía en Argentina, aunque fueran de una orden, recibieran los estatutos que decían, bueno, ahora vamos a estar del lado de los militares. En el caso de la Argentina, bueno, había gente que no estaba de acuerdo, y eso es completamente válido, y es por eso que se le recrimina a Francisco. Pero no únicamente esto, y también Herráez, que ya nos mencionaba sobre Cristina, la presidenta de Argentina, quien en su momento estuvo en una persecución directa, antes inclusive de la declaración del matrimonio homosexual, había una persecución directa contra el Papa Francisco. Después ahí la iglesia intervino justamente con el Estado argentino, y se callaron las voces. Se le dio la libertad al Papa Francisco primero, y se bajó mucho. Y cuando se da esta noticia, se busca justamente los matrimonios entre el mismo sexo, la adopción de las personas del mismo sexo como pareja, la adopción de niños, y suelta sus mensajes el Papa Francisco. Bueno, en ese momento se hace otra vez una gran revolución. Sin embargo, vemos la importancia, que es lo que no debemos de perder, la importancia de un personaje político. Ya deja de ser un simple cardenal, un simple sacerdote, un simple obispo que podamos darle el avión y ahora sí que hacer mentadas de madre unos contra otros, y encontramos que ya siendo este mismo personaje, ahora siendo el portador del trono, el representante oficial del Estado Vaticano, el Papa Francisco, automáticamente llega la presidenta de Argentina, Cristina, y rinde honores a este personaje. Su gran némesis
durante un momento, ahora tendría que ser su gran aliado en este momento político. Por eso la importancia política. Olvidémonos de nacionalidades, olvidémonos de antecedentes. Hay que resaltar justamente este punto. Hay que resaltar justamente la presencia de que es ahora un líder político, un líder de opinión y puede mover las masas. Si el Papa Francisco, argentino además, de repente empieza a movilizar a toda la iglesia argentina, a todos los católicos argentinos, créeme que la mitad de la Argentina se va a mover, sino que gran parte de la mitad de la Argentina se va a movilizar en contra de lo que pueda decir el gobierno argentino. Por supuesto necesitan una alianza estratégica, aunque sea el enemigo, pero el gobierno argentino necesita a alguien que esté ahí de alianza para que ayude a crecer y no ayude a echarlo a perder, queridos comensales. Y bueno, ahí están toda esta serie de detalles, por supuesto, sobre la mesa. Hay muchísimos detalles. Se habla también, se ha mencionado una conspiración por parte de los medios de comunicación donde tratan de resaltar estos antecedentes que son importantísimos, pero también nos estamos olvidando de algo más. Nos estamos olvidando de los verdaderos intereses de que haya un papa, no tanto que haya participado con la dictadura, sino de un papa que puede intervenir directamente con las naciones progresistas que se encuentran en América Latina. Y ese es nuestro dossier, esa es nuestra conspiración, ya teniendo en claro todos los antecedentes de Francisco I antes de ser papa. Bueno, vamos con estos datos que son importantísimos, porque de ahí podría partir realmente un cambio en Latinoamérica. Vamos a dar la bienvenida, por favor, mi estimado Dimas, a Jónimos, a esta mesa número 1 del Ajo. Porque la conspiración no tiene límites. Ajónimos. Buenas noches, comensales del Ajo. Yo soy Ajónimos. Esto es el Ajo y somos la conspiración. El día de hoy estaremos hablando sobre el personaje Francisco I y la conspiración que existe para Latinoamérica y su sede en el Vaticano. Hay que resaltar que la elección tan pronta de un nuevo papa después de la renuncia de Benedicto XVI sería resultado también de muchas expectativas que se estarían generando desde el año pasado con qué sucedería con América Latina. Las naciones de primer mundo, las primeras potencias e incluso los Estados Unidos, con sus ideologías de nuevo orden mundial, ya estarían enfocando los reflectores justamente a América Latina y una estrategia para poder controlarla. Hay que traer a otro de los personajes clave, como Hugo Chávez, que al estar en el gobierno a través de una dictadura, pero una dictadura que trajo mucho progreso a la propia Venezuela, estaría contagiando estos ímpetus de revolución bolivariana y también esta gran corrupción que se generaba entre el Mercosur y estas naciones de Sudamérica mostrarían completamente una amenaza para los Estados Unidos y posteriormente para las principales potencias del euro. Hallamos que desde hace un año, al parecer todo programado, estarían buscando cuál sería la solución para detener alianzas
provocadas, insuscitadas, como las generadas por el general Hugo Chávez, teniendo a Evo Morales a su mano derecha y teniendo como cabeza a Fidel Castro, pero haciendo grandes alianzas en sus momentos con Lula da Silva, con Néstor Kirchner y a posteriori con Cristina Fernández de Kirchner, y así también con Piñera. A pesar de que Piñera sería el gran capitalista, también tendría grandes intereses con Hugo Chávez a nivel comercial, más allá de que las políticas sociales y dictatoriales de una revolución bolivariana estuvieran al margen. Encontramos que esta amenaza que se está fraguando en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica, y que incluso pudo tocar o pudo acariciar a México en las elecciones del 2012, tenían que ser detenidas. Una América Latina que se encontraba progresista, una América Latina que es anticapitalista y antiimperialista, y también una América Latina que estaba buscando hacer una alianza entre España y de México hasta la punta de Chile. Esto es una gran amenaza para los intereses tanto del euro como para los intereses de Estados Unidos. ¿Cuál sería la solución para esta acción? La solución la impartiría la propia Ciudad Vaticana. A pesar de estos conocimientos, a pesar de estas dictaduras y movimientos en Sudamérica, Sudamérica también se resalta por contar con una gran cantidad de católicos, por una gran influencia de la Iglesia Católica. México, España, Centroamérica y Sudamérica contarían con la presencia de la Iglesia, con la presencia de una figura, su santidad, en este caso, Francisco I, quien tendría el control absoluto, quien podría manipular y detener los intereses socialistas y anticapitalistas que se presentan en estos gobiernos. ¿Por qué? Un gobierno argentino se ha vuelto tal amenaza, se ha recuperado rápidamente de la crisis económica que la mantenía en la ridiculez de Sudamérica e incluso en un rechazo por parte de Estados Unidos y también de Europa. Los Kirchner supieron hacer muy bien las finanzas, supieron moverse perfectamente y hacer que toda la Argentina se volviera a un sistema casi socialista, con un apoyo, por supuesto financiado por Hugo Chávez, por un apoyo también financiado por Lula da Silva en su momento y ahora en su continuidad de poder tras las cortinas. ¿Cuál era el interés entonces del nuevo orden mundial? ¿De tener el nuevo comunismo? ¿De tener ese comunismo que en algún momento lo detuvo Karol Wojtyla siendo Juan Pablo II? ¿Cuál es el interés que tiene rotundamente los Estados Unidos y el nuevo orden mundial contra América Latina? No, bueno. Mi estimadísimo Ajonimus, buenas noches, bienvenido, mesa número 1 del Ajo. Uy, interesante, suspicaz las acciones. Me parece maravilloso que hayas mencionado al último a Juan Pablo II, porque sí, justo, y lo platicamos en algunos dossiers aquí en el Ajo, sobre este mismo personaje, Karol Wojtyla, donde pues un papa polaco, un papa que había vivido los estragos del comunismo, un papa de gran influencia, de gran carisma, y al parecer la historia se vuelve a repetir contra la nueva amenaza que pues, no sería el comunismo, no sería un socialismo al 100%, sino, creo que lo mencionabas perfectamente, un anticapitalismo y un antiimperialismo, ¿no? Un estar en contra de la dependencia de las naciones de primer mundo. Y sí, estamos hablando que al menos en los últimos 10 años, podríamos decir, bueno, 2004 fue la situación del corralito,
fue los últimos casi 10 años que ha tenido Sudamérica. Bueno, ha tenido un avance impresionante a nivel de maquila, a nivel económico, a nivel social. Ha tenido una gran revolución, se ha vuelto el nuevo despertar de América y por supuesto México manteniéndose capaz en una punta, pero una Sudamérica donde la investigación, la inversión al campo, la inversión a la gente, la inversión a la educación se ha mostrado tangible y ha hecho que se levante poco a poco, pero al grado de ya ser una amenaza. Y también cuando decimos que es una amenaza es que estos países, y estamos hablando concretamente Venezuela, estamos hablando Brasil, Argentina, Chile, estos 4 países, Paraguay también, Uruguay también, son países que han marcado una negociación, o sea, han llegado a estar casi a la par de los Estados Unidos o de los principales países de Europa, condicionándolos acciones, condicionándolos a decir, pues ya no me interesa si me puedes apoyar de X o Y manera, yo puedo subsanar mis préstamos, mis deudas, ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial, han hecho sus propias acciones, han rechazado el apoyo de Estados Unidos y por supuesto esto visto desde un panel político, visto desde un análisis externo, se vuelven países de amenaza porque significa que están llegando prácticamente a la par, están llegando prácticamente a un hablar tú por tú y tú no me vas a exigir, en cambio yo te puedo empezar a exigir a ti por todo lo que has hecho o has dejado de hacer. Obviamente se convierte en una gran amenaza y estamos repitiendo una escena donde pues el enemigo de los intereses monetarios pues está siendo presente otra vez. Ahora me interesa muchísimo, mi estimado Ajónimos, interesa muchísimo pues retomar o cuáles son así como que las facciones que se han estado filtrando, las acciones que se han estado manifestando en esta situación. Ya mencionábamos también todos los antecedentes que tuvo el Papa Francisco en el sentido de, bueno, puede haber un gran peligro porque perteneció a la dictadura, poco contento. ¿Qué reacciones hay con respecto a esta conspiración, mi estimadísimo Ajónimos, por favor? Señor Gavino Comensales del Ajo, es cierto que vamos encontrando la figura de Francisco I aturdida, empapada, con señales como su participación con la dictadura, también con señales como una participación con la francmasonería y además de los intereses jesuitas que pueden presentarse. Pero todo esto sería incluso una conspiración y una cortina de humo para distraer las verdaderas acciones. A menos de una semana en el trono de Pedro, este papa se ha hecho de mucho sonar. Sus intereses por unir al pueblo, por recuperar la fe católica en el mundo y hacer que la propia Iglesia tenga otra voz distinta, no es una agenda muy alejada de un mensaje donde todos deben de estar unidos, pero seguir siempre a un líder. Ya se está hablando de una gran gira por toda América Latina, ya se está hablando de una gira por Europa, ya se está hablando de una gira en la cual el Papa Francisco I, a pesar de sus antecedentes, estaría mostrando los grandes avances que tienen naciones como Inglaterra, naciones como Francia, naciones como Alemania, naciones, por supuesto, como los Estados Unidos, y resaltar que hay que seguir el ejemplo de predicación y el ejemplo de avance hacia la fe. Una nueva fe que debe de estar resaltada no por la unión de la sociedad, no por la educación, sino por únicamente ser una buena oveja y no salirse del corral. Encontramos un papa que quiere hacer convulsionar a todos los estados que busquen ser antiimperialistas. Está buscando también
derribar todas esas alianzas hechas por los estados latinoamericanos y caribeños. Está buscando que los Estados Unidos vuelvan a tener un manejo, por ejemplo, de la Cuba que está a punto de perecer. Está buscando que la influencia ideológica de América Latina sea en realidad la influencia ideológica capitalista, la misma que ha perdido a España y que se ha visto contagiada por los intereses latinoamericanos, o mejor dicho, hispanos. ¿Qué estará buscando Bergoglio? ¿Qué estará buscando Francisco I? ¿Regresar a los tiempos de la Inquisición o realmente dará la sorpresa y realmente será el personaje, realmente será este Papa Francisco I? Será el que dé la bofetada con guante blanco y ya una vez ahí, posicionado en el trono de Pedro, busque realmente desaparecer el imperialismo y buscar, como su escuela lo educó, la verdadera unión de la sociedad, el verdadero reconocimiento del ser humano por ser humano, la búsqueda de una educación que se vuelva viral, que todo ser humano sobre la faz de la tierra tenga educación y viva en una libertad espiritual y racional. ¿Qué es lo que está buscando Francisco I? ¿Hará caso del nuevo orden mundial o será realmente la revolución? Ese papa que destruirá la iglesia, ese papa que las profecías dictan como negro, y el nuevo Pedro de una nueva iglesia. Comensales del Ajo, yo soy Ajónimos. Somos el Ajo, somos conspiración. Espérennos, hasta pronto. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ajónimos. Permítame un trago de café. Muchísimas gracias, me agarraron aquí justo antes del trago. Impresionante, pues lo que puede suceder con Francisco I. Sí, también puede ser, como bien decía nuestro estimado Herrás, este papa es el cachorro del imperio, carajo, ahí emulando al ya ido, ya fallecido, general Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez. Bueno, pues ahí están los detalles. ¿Será el cachorro del imperio o será quien traiciona el gran imperio, no? También sería la pregunta, pero entra con todas las características necesarias que con las cuales entró también Juan Pablo II, esa similitud. Héctor dice, no creo que sea cachorro del imperio, es el dueño del Doberman, no el Doberman en sí. Nos dice Reyes, nada se ríe, y Héctor dice, claro, todo líder es tan bueno como la gente que lo rodea. Bueno, es que ahí es lo interesante, también los cambios que vaya a empezar a realizar, cómo va a subsanar pues todo lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, y quizás a partir de eso pues sí, la intención directa, la intención que está en todos los foros conspiranoicos, la intención que hay inclusive en los análisis políticos viene a detener el progresismo latinoamericano, sudamericano en específico, porque Centroamérica va poco a poco. México está en un sistema retrógrado impresionante, por supuesto. Estaríamos hablando de Sudamérica en específico. Bueno, realmente quiere detener el progresismo sudamericano, o en realidad quiere dar la vuelta a la moneda. Aprovecha la oportunidad y dice, ok, ha llegado el momento del cambio, porque como digo, ya en alguna otra ocasión podremos hablar sobre las escuelas jesuitas, quizás podríamos discutirlo cuando hablemos de Ignacio de Loyola, pero es muy importante también la escuela que trae el propio Francisco I, el Papa, la escuela jesuita sudamericana es muy distinta a la escuela jesuita que veríamos en un Estados Unidos, que veríamos en un México, donde pues sí, va de la mano del Opus Dei. Aquí estaríamos hablando de lo contrario, aunque como digo, hay que respetar ciertos cánones religiosos católicos, que por supuesto también estaría la oportunidad de actualizarlos, ¿no? Bueno,
hay que estar muy al pendiente. Ya también Herreras dice, o le morderá la mano. Bueno, pues es que hay que ver justamente qué es lo que va a pasar. Hay que estar muy al pendiente. Por supuesto, aquí en el Ajo nosotros estaremos siguiendo paso a paso qué es lo que va a suceder con Francisco I, qué cambios están generando dentro del propio Vaticano. Y mi estimado Israel nos dice, mi amigo el jesuita insiste en que el referido es muy inteligente y no sale de eso como argumento. Bueno, pues hay que estar al pendiente. Por supuesto, como digo, ahorita lo están tratando de tapar mucho con todo lo que realizó en el pasado y como digo, no es justificación, pero también hubo una alianza, hubo ahí un mano a mano. Hay que ver hay que ver qué pasa. Héctor nos dice, hay que ver la misa de mañana a las 10 de la mañana. Bueno, pues como digo, vamos a estar al pendiente y también sobre todo lo que hay que estar muy al pendiente es qué cambios va a generar dentro de su propio equipo de trabajo y qué cambios va a empezar a realizar dentro del propio Vaticano. Un Vaticano que se encuentra corrupto, un Vaticano que se encuentra con la sombra del Vatilix, un Vaticano con la pederastía, con el tema del matrimonio entre mismos sexos. Bueno, hay una gran polémica, hay muchos datos por ahí que persiguen y que ahora están sobre los hombros de Francisco I. Bueno, hay que ver qué acciones va a tomar, a quiénes va a encargar para esas acciones y ya de ahí podremos determinar qué pueda suceder y si le va a morder la mano al dueño, al imperio, o se va a dejar subyugar y será parte del imperio. Vamos a descubrirlo, queridos comensales. Pero bueno, vámonos rapidísimo a corte musical, por favor, mi estimadísimo Dimas, que vamos a degustar a continuación. Muchísimas gracias, Ajónimos. Señor Gaviño, comensales del Ajo, para nuestro corte musical estaremos degustando par de melodías de nuestra bartender invitada, Milage, una sugerencia de Adri Sugar Free. Iniciaremos con Remember the Good Things, continuando con Warm Waters. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y ahora sí, queridos comensales, vámonos rápido a corte musical, que esto es el Ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, regresamos en un momento más. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado. Regresamos.